Nicaragua ha sido testigo desde 2007 de una constante decapitación política dentro del círculo más cercano del poder. La ahora declarada copresidenta Rosario Murillo ha dirigido una purga sistemática que no respeta lealtades históricas. Como en la famosa serie de Netflix, El juego del calamar, bajo la vigilancia de Murillo, cualquier movimiento en falso es causa suficiente para ser eliminado. Ni los más cercanos a su esposo y copresidente Daniel Ortega se salvan de la que se ha bautizado como la guillotina de Murillo. En 2025, lejos de detenerse, la purga parece más intensa que nunca. Su consolidación del poder dinástico, sumada al deterioro de la salud de Ortega, impulsa una radicalización autoritaria. La paranoia y la inseguridad de Murillo decapita a los históricos orteguistas para colocar a sus leales al frente de la cadena de mando del poder. En Confidencial hemos elaborado un recuento con los principales casos de esta purga interna, figuras de alto perfil del partido, el Estado, la policía y el ejército que han caído bajo la guillotina de Rosario Murillo. Dionisio Marenco fue uno de los primeros decapitados. Fue alcalde de Managua entre 2004 y 2008, operador político clave de Ortega en la oposición y el artífice de la apertura económica con la Venezuela de Hugo Chávez. Pero en noviembre de 2007, Murillo lo acusó de traidor por criticar que Ortega despachara desde su residencia y secretaría partidaria en el Carmen. Marenco declaró entonces que las traiciones en el Frente Sandinista son como una condena a muerte. En algún momento fue considerado como presidenciable, pero se retiró de la vida pública en 2009 y falleció en 2020 durante la pandemia de COVID-19. El siguiente fue Lenín Serna, ex compañero de cárcel de Ortega en los años 70, director de la Seguridad del Estado en los años 80 y secretario de organización del FSLN desde 1999. En abril de 2011 fue destituido por órdenes directas de Murillo. En julio de 2025 circuló que había escapado de un allanamiento, pero la versión de la fuga fue descartada y días después se le vio circulando en Managua con escolta policial. La guillotina también alcanzó a la policía. El comisionado general y director de Investigación e Inteligencia Adolfo Marenco fue destituido en noviembre de 2022 y encarcelado en enero de 2023. Entre las razones se comentó que su caída se debió a denuncias de corrupción y manejo de negocios privados no autorizados o por negarse a seguir trabajando para los Ortega Murillo. La caída del general de ejército en retiro Omar Jales Levens, ex jefe de la institución castrense y vicepresidente de Ortega entre 2012 y 2016, fue más prolongada. Poco a poco fue relegado hasta que en mayo de 2023 eliminaron el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología que le habían asignado y fue desalojado de sus oficinas por órdenes de Murillo. Una de las versiones asocia su caída a un acercamiento con el también ex jefe del ejército Humberto Ortega. En octubre de 2023 tembló la Corte Suprema de Justicia. Un grupo de policías encabezados por el ministro asesor Horacio Rocha desalojó de su oficina y envió a su casa a la presidenta de la Corte, Alba Luz Ramos. La magistrada del FSLN con más tiempo en el Poder Judicial se retiró de su oficina visiblemente afectada y se quejó de estar siendo ultrajada, según testigos de la expulsión. Su caída fue parte de una gran purga en la Corte Suprema de Justicia que afectó a jueces, magistrados y más de 1000 funcionarios y empleados públicos. Hasta ahora, el punto más alto de la purga lo marca Humberto Ortega Saavedra, general de ejército en retiro, ex jefe del Ejército Popular Sandinista y hermano del dictador. El 19 de mayo de 2024 declaró que, en ausencia de Ortega, debería convocarse a una elección, cuestionando directamente el plan dinástico de Murillo. Esa misma noche, la policía allanó su casa y le impuso arresto domiciliario. Soy el general de ejército retirado Humberto Ortega Saavedra. Un domingo cumplo 3 semanas de estar prisionero político en el régimen de casa por cárcel. Me suspendieron todas mis libertades. Se me impiden visitas, incluyendo
las de mis familiares cercanos. Y estoy totalmente aislado. Humberto Ortega falleció el 30 de septiembre, aislado en el hospital militar. Murió como preso político de su propio hermano y, aunque no ocupaba un cargo en el gobierno, su encarcelamiento y muerte marcan que la guillotina de Murillo tampoco hace excepción en la escala familiar. En 2024, la purga tocó la alta gerencia económica del Estado. Iván Acosta Montalbán, ministro de Hacienda y operador económico clave desde 2012, dejó su cargo en junio por supuesta renuncia, pero previamente agentes policiales allanaron su oficina y vivienda y en octubre nuevamente fue detenido. Las razones de su salida no se han hecho públicas, pero su caída se vincula a acusaciones de corrupción no autorizada de parte de uno de sus hombres de confianza en el Ministerio de Hacienda. El 26 de julio, la purga alcanzó a Carlos Fonseca Terán, hijo del fundador del FSLN, Carlos Fonseca Amador. La razón: coordinar un grupo de WhatsApp llamado La Comuna, donde mantenía conversaciones críticas al gobierno. Su detención demostró que ni las críticas privadas son toleradas por el régimen y que la lealtad histórica tampoco salva de la purga. Al mes siguiente, en agosto, le tocó a Alberto Acuña Avilés, comisionado general y jefe de escolta presidencial de Daniel Ortega durante más de 25 años. Fue destituido y dado de baja deshonrosa. Las razones oficiales: desobedecer flagrantemente órdenes superiores, pero fuentes policiales revelaron tensiones entre él y Murillo, con una fuerte discusión previa a su salida. En una purga tan extendida, la guillotina también alcanzó al principal ejecutor de las purgas entre 2022 y 2024, el comisionado general en retiro Horacio Rocha, resucitado como ministro asesor en temas de seguridad y separado de su cargo por órdenes de Murillo en enero de 2025. Según fuentes policiales, su caída se debió a que se extralimitó en sus funciones, investigando sin autorización a altos personajes. También cayó la presidenta del Consejo Nacional de Universidades y rectora de la UNAM Managua, Ramona Rodríguez, descrita como verdugo de las universidades por participar en la cancelación de sus personerías jurídicas y expulsar ilegalmente a más de un centenar de estudiantes. Fue destituida en mayo de 2025 y luego asignada a un cargo de menor relevancia. El general de brigada en retiro Álvaro Baltodano Cantarero fue comandante guerrillero del FSLN y uno de los principales operadores de Ortega en la alianza con grandes empresarios entre 2009 y 2018. Fue detenido en mayo de 2025 y sentenciado en un juicio secreto a 20 años de cárcel por traición a la patria. Ordenaron la confiscación de todos sus bienes, detuvieron a su hijo y le cancelaron la concesión de una planta geotérmica. No quieren propuestas de solución. Yo quiero hacer una propuesta de solución delante de la prensa internacional. Comandante, por favor. Quiero hacer una propuesta de solución delante de la prensa internacional. Comandante, por favor. Y delante de ustedes. Es una propuesta por el bien del país. No tenemos capacidad Pero eso de es oírnos. El viernes, comandante. La vamos a mandar escrita. ¿Ven? Exactamente, comandante. Y esperamos también recibir las propuestas escritas. Por supuesto que sí. Está bien. El asesor económico de la presidencia, Bayardo Arce Castaño, fue el principal operador en la estrategia de alianzas del FSLN con el sector privado. También fue comandante de la Revolución y miembro de la Dirección Nacional del FSLN en los años 80. Se mantenía leal al partido y administraba su capital político con pragmatismo. Fue capturado en julio de 2025 por la policía, supuestamente investigado por transacciones al margen del Estado. Permanece preso sin acusación formal. El asesor presidencial en Seguridad Nacional, Néstor Moncada Lao, fue oficial de la Seguridad del Estado en los años 80 y es descrito como el custodio de los secretos del Carmen. En agosto de 2025 fue detenido e interrogado en la cárcel El Chipote y luego encarcelado en el Sistema Penitenciario Nacional La Modelo por órdenes de Murillo. A la fecha no hay ninguna acusación oficial de la policía, ni la Fiscalía, ni la Procuraduría de Justicia. La purga de estos últimos, leales a Daniel Ortega, provoca zozobra e incertidumbre en el llamado sandinismo histórico.
La frase "a cualquiera le puede caer la guillotina de Rosario Murillo" se ha convertido en un temor real entre sandinistas y funcionarios públicos. Aunque Murillo se posiciona para heredar el poder, el malestar interno por su purga genera serias dudas sobre la viabilidad política de la sucesión dinástica en Nicaragua. Lee el reportaje completo sobre la gran purga de Rosario Murillo en nuestro sitio web confidencial.digital.